Bien, buenas tardes a todas y a todos. Hoy lo que vamos a ver es lo que refiere al punto 3 de la unidad 3 que hace al derecho ambiental. Concretamente vamos a ver los principios ambientales. Para unir un poco con lo que anteriormente habíamos visto, ustedes recuerdan, en la primera clase, al menos la que tuvieron conmigo, vimos escuelas económicas. Empezamos introduciendo un poco estas dos visiones que había respecto a la naturaleza y desde un enfoque económico que mezclaba cuestiones sociológicas y también políticas. En un segundo momento, en la segunda clase, vimos algo más estrictamente jurídico, que es lo que se refiere al derecho constitucional. Vimos derecho constitucional de los recursos naturales, particularmente antes y después de la Constitución, pero preferentemente lo que hicimos es observar esta cuestión del dominio originario y la introducción que interpuso el artículo 124, última parte de la Constitución. Y en lo que hace al derecho ambiental constitucional, el concepto nuevo, por lo menos en el derecho argentino, de los presupuestos mínimos de protección ambiental que debía dictar Nación y las normas complementarias que debía dictar la provincia. Hoy bien, hoy vamos a ver lo que refiere a los presupuestos a los principios ambientales, perdón, a los principios ambientales. Un poco vamos a tomar en cuenta esta introducción que hizo de los presupuestos mínimos, la Constitución, pues vamos a ver que luego de esa inserción que se hizo en el año 1994, si recuerdan, después se sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos 25675, también llamada Ley General del Ambiente, de la cual yo les sugerí que la vayan mirando con atención porque la van a ver en todo el recorrido del programa. Esa ley introdujo expresamente principios. Introdujo también muchos aspectos que ya venían siendo vistos en anteriores convenciones internacionales en las cuales Argentina se hizo parte. Por eso, la idea de hoy es que veamos esa parte de los principios y además otros principios que fue introduciendo la jurisprudencia y que son un poco correlato de esta obligación internacional de Argentina. Vamos a ver, ahí está. Vamos a ir viendo a través de este PowerPoint estos diferentes aspectos para que lo podamos observar mejor. Un poco para que vean la organización de la clase en este sentido, como les dije, en un primer momento vamos a ver lo que hace el sistema de derecho ambiental. Después el concepto de regla, el concepto de principio, que es lo que nos compete, los principios de política ambiental, sean los de fuente legal y los principios de fuente jurisprudencial. Si se nos hace corto el video o a los fines, como la otra vez hicimos, de una mejor organización, para que no resulte tan abrumador, vamos a cortar en algún momento de la clase. Como nosotros recordamos y lo vimos en la anterior clase, de la mano de Lorenzetti principalmente, dijimos que nosotros estábamos en un sistema de paradigma en esta etapa de derecho ambiental. ¿Qué significaba la idea de paradigma? Bueno, la idea de paradigma venía a recoger una nueva visión de la naturaleza, un nuevo enfoque, más allá de dejando atrás las anteriores etapas. Ustedes si recuerdan, nosotros habíamos visto o habíamos atravesado la historia del ambientalismo o la historia del ambiente, del derecho ambiental a través de diferentes etapas. Una primera etapa, que podemos decir ya prácticamente prehistórica, en la cual no se hacía alusión al ambiente, no había normas en ese sentido y el discurso jurídico, pero también político, era un total desprendimiento del ambiente. La idea siempre fue, incluso a partir de las revoluciones históricas que sucedieron, principalmente la revolución industrial, es maximizar los recursos, aprovechar a fondo lo que hacía la economía, pero los recursos en general se entendían infinitos. Esta idea se fue incrementando con el correr de los años, con la idea de un consumo, un amplio consumo, digamos, por fuera incluso de las necesidades humanas.
Recién en la década del 70 empezó a comenzarse a hablar del ambiente con una profundidad tal desde el discurso retórico, desde diferentes concepciones. Habíamos visto hace unas clases lo que propugnaban las escuelas ecológicas. Pero empezó a introducirse dentro del debate político y dentro del debate social, la idea del ambiente. Los primeros problemas ambientales comenzaron a aparecer sustancialmente por la idea de contaminación transfronteriza, una vez, o sea, la idea de un curso o de un recurso natural compartido que afectaba, que compartían dos países y que había contaminación de un lado, y quién se hacía cargo y cómo se respondía. Así comenzó a aparecer el derecho ambiental y esta primera etapa retórica que decíamos. Después vamos a ver más adelante cómo también empezaron a aparecer las primeras convenciones en ese sentido. Una segunda etapa, la etapa analítica, que podemos situar a principios de los 80, que tuvo su desarrollo sustancial en los 90, e incluso fue avanzando hasta entrado al siglo XXI. En esta etapa ya todo ese pensamiento que se fue elaborando fue introducido expresamente en normativas, es decir, se positivizó, se hizo derecho vigente. Así vamos a ver que las principales normas empezaron a aparecer sobre determinados recursos, empezaron a aparecer las concepciones de ambiente. Recordemos que Río Negro fue una de las primeras que a nivel constitucional incorporó expresamente el ambiente. Neuquén lo hizo en el 2006 en la reforma. Bueno, por supuesto la Constitución Nacional, etc. Entonces ya se hizo vigente. Y en esta tercera instancia que hablamos del paradigma ambiental, ya estamos subsumidos con las normas en la ejecución efectiva, digamos, y en el cambio de sustancialmente de visión sobre todos los ámbitos, trascendiendo incluso lo ambiental, digamos, en este punto, sino que se incorpore en todos los debates políticos, que en todas las agendas esté incorporado el ambiente. Y después podemos pasar a una etapa de consolidación donde ya el ambiente no sea un aspecto discursivo, sino que esté incorporado efectivamente en todos los debates. Quizá en este aspecto, que yo pongo entre signos de preguntas, sea uno de los principales problemas del ambiente, que sea la ejecución, de cómo se ejecutan, digamos, esas normas ambientales. Precisamente por eso, como decíamos, bueno, un poco este cambio cultural, esta mudanza epistémica o epistemológica de conocimiento, y principalmente, y esto es lo que nos interesa en esta clase, es esta idea de abandonar la idea de legislación, digamos, para pasar a la idea de sistema. ¿Por qué esto sustancialmente? Bueno, la idea de legislación ambiental en términos tradicionales supone una serie de normas, un conjunto de leyes que van formando determinados cuerpos y que se han clasificado según las disciplinas. Tenemos derecho civil, tenemos derecho penal, derecho laboral, y diferentes ramas que lo componen. Bueno, la idea del ambiente es un poco romper todo esto, porque justamente, como verán a través del programa, el derecho ambiental viene a atravesar todas las esferas, digamos, de estos derechos. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, derecho penal ambiental, dedicado a los delitos ambientales. Tenemos el derecho civil ambiental, preocupado sustancialmente por lo que hace a la responsabilidad civil provocada por daños ambientales. Tenemos también el derecho administrativo ambiental, encargado del régimen sancionatorio, el régimen del procedimiento para las sanciones, entre otros aspectos. Entonces hay un cambio, por eso hablamos de sistema ambiental más que legislación ambiental desperdigada. Lorenzetti ahí refiere que la técnica legislativa ambiental no se basa en supuestos de hecho, porque los quiere cambiar, sino que hay un cambio total, incluso a nivel normativo. Nosotros teníamos tradicionalmente la idea de legislación con norma, las normas fijaban una sanción, el que incumplía, sanción, digamos. Y acá va a haber un cambio, porque la legislación ambiental no le alcanza con eso. Es decir, no sería efectivo si solamente fijáramos normas o reglas, mejor dicho, reglas, ahora vamos a ver bien el concepto, que impliquen incumplirla o cumplirla, digamos, y fue una sanción. Sino que hay que fijar otras cuestiones. Por eso vamos a pasar a otros aspectos. Acá en este punto, bueno, justamente lo que les venía refiriendo, digamos. Nosotros vamos a pasar a
al último punto, que un poco lo anterior lo hablamos, es que si las normas tradicionales tenían principalmente reglas, el derecho ambiental no solo contiene reglas, sino que tiene objetivos, tiene valores y tiene principios, que es lo que a nosotros hoy nos va a convenir, digamos. Bajo dicho contexto, la expresión legislación ambiental es modesta y debemos usar la expresión sistema para comprender la profundidad y globalidad de las mudanzas. Acá hay 3 puntos que son importantes resaltar en esta línea. Nosotros estamos viendo que estamos observando algunos conceptos que son incluso venidos de teoría del derecho, de introducción al derecho, pues estamos hablando de reglas, estamos hablando de principios, incluso de técnicas legislativas. Esto es incluso también interesante de esta materia que está bueno refrescarlo, digamos. ¿Cómo vemos los conceptos de otro modo? O sea, tenemos que conocer bien los conceptos. Bien, ahora vamos a verlos desde el paradigma ambiental. En un punto, el activismo de los bienes ambientales. Los bienes ambientales vienen a provocar de algún modo una revolución en este punto. Ya no son un mero hecho pasivo de la norma, digamos, sino que dan lugar a su propia regulación en este sentido. La legislación sobre suelo, sobre mar es una buena muestra. El activismo se revela cuando la ley se adapta al bien y revela sus propias características, clasificaciones compatibles con las leyes naturales. Este activismo, a su vez, se ve reflejado en los principios estructurantes, porque se va formando un nuevo estadio regulatorio. O sea, ya la introducción, digamos, de los mismos principios va modificando las leyes. Nosotros vamos a ver después cómo un principio incluso puede advertir a un legislador que quiera después modificar una determinada norma, va a tener en cuenta esos principios anteriores. O sea, van a estructurar, va a pasar solamente a la tarea de interpretación del juez para ser total. Va a estar dirigido al administrador, va a estar dirigido a la justicia y va a estar dirigido al mismo legislador. Y como tercer punto, esta idea de fijación de objetivos. Ahora vamos a ver la ley 25675, que es la Ley General del Ambiente, cómo empieza a modificar esto, digamos, a introducir objetivos que ya son otra clase de normas. Entonces acá tenemos una variedad de conceptos que dejan atrás esta idea tradicional, digamos, de que una ley tiene solamente reglas. ¿Se cumplen o no se cumplen? Bueno, entonces tenemos valores dentro de las leyes ambientales, dentro de las normas ambientales, mejor dicho. Tenemos valores, tenemos principios, tenemos reglas y tenemos objetivos. A nosotros lo que más nos importa hoy es el tema de los principios, así que vamos a hacer un recorrido rápido por lo anterior, como para que ustedes también tengan un concepto. Bien, las reglas. Las reglas son normas que establecen una conducta de vida para un supuesto hecho determinado. La regla puede decir, fijamos una conducta, ¿se cumple o no se incumple? Si se incumple, generalmente, bajo el concepto de Kelsen, tiene que contener una sanción para ese incumplimiento. Entonces, por ejemplo, si hay un caso típico de regla, una regla sería, el límite de velocidad máximo es para circular en la ciudad es 40 km por hora. Bueno, eso es una regla. Tiene el supuesto de hecho, tiene concretamente la conducta de vida, y el conductor, en caso de violar esa regla, va a merecer una sanción, va a estar incumpliendo esa regla. En caso de contradicción entre reglas, por ejemplo, esta norma que le digo yo, que sea fijada por una ordenanza, y resulta que hay la Ley Nacional de Tránsito, dice que la circulación en ciudad es de, qué sé yo, 60 km por hora, bueno, ahí tenemos un choque de reglas, un problema de antinomia de normas. Bueno, ahí van a funcionar otros principios. Este principio, los 3 principios que quizás conozcan, ley posterior deroga la anterior, ley especial deroga la general, y la cuestión del tiempo, de la ley más nueva deroga la anterior. Bueno, estas tres
deducciones que ha elaborado la lógica jurídica para analizar estas cuestiones. Esto es importante, seguramente lo habrán visto por ahí en teoría del derecho, pero todas estas reglas de deducción son importantes el día de mañana cuando ustedes tengan que analizar un conflicto en general. Digamos. La idea de las reglas está también en el derecho ambiental, pero vamos a ver que además de las reglas hay otra idea más concreta que son los principios. Bueno, ahí tenemos este señor es Robert Alexy, que ha sido un poco uno de los doctrinarios más avanzados en esta idea de los principios. Tenemos un montón, digamos, en general es el conocimiento por ahí que Robert Alexy es un analítico en este sentido. Los principios, ¿qué son los principios? El principio recepta valores y ordena cumplirlos en la mejor medida posible. No es una regla, digamos. Se habla de una norma jurídica inacabada. ¿Por qué? Pues no contiene un supuesto de hecho ni es determinado. Es abierto. No hay una, como decíamos en la regla, algo cerrado, un concepto cerrado. La velocidad es esta. Si se cumple o no se cumple, digamos. Acá no. Acá hay un mandato. Es un mandato que ordena hacer algo, pero no lo dice de modo preciso. Por eso también se habla de un principio como un mandato de optimización. El principio recepta valores y ordena cumplirlos de la mejor manera posible. No contiene un supuesto hecho ni es determinado. Por eso acá juega tanto, digamos, la ponderación. Si anteriormente habíamos visto la deducción como método de análisis de la norma, acá juega mucho la ponderación. Vamos a ver cómo rige ese sentido. Por ejemplo, les pongo un ejemplo con el mismo tenor del anterior. Un principio, por ejemplo, no va a decir el límite de velocidad porque eso es una regla, digamos. Un principio diría conduzca de manera que no dañe a otro. El principio alterum non agere, por ejemplo. Este principio de no dañar a otro. Bien. ¿Y cómo se aplicaría, digamos, un conductor? ¿Cuándo no daña a otro? Bueno, es totalmente diferente una regla que fija algo específico. Acá tenemos un principio en donde fija como una aspiración en ese sentido, pero no fija un modo de cumplimiento o no. Acá vamos a ver en el ambiental que van a ser necesarios muchos de estos principios para verlo. Vamos a ver que estos principios no van a tener un supuesto hecho, sino que van a tener una realidad abierta que va a corresponder al intérprete aplicarlo o no. Entonces, es diferente. Acá, ya introduciéndonos a la Ley General del Ambiente, el artículo 4 dice: la interpretación y aplicación de la presente ley y de toda otra norma a través del cual se ejecute la política ambiental estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios. Acá vamos a ver un tema, antes de entrar a los principios. Los principios van a ver que cumplen diferentes funciones, como decíamos. Orientan al legislador para que las leyes se dicten a ellos, tiene una función interpretada como criterio orientativo del juez, tiene una función integradora de la norma, etc. La idea de los principios por primera vez empieza a ver en la Convención de Estocolmo, que establece determinados principios ambientales y que después se prolongó en todas las convenciones, en Río, en Johannesburgo, etc. Vamos a ver cómo han jugado. La ley ambiental, que es esta ley de presupuestos mínimos, lo que hizo fue incorporar determinados principios. En el artículo 4 vemos que incorpora una serie de principios, pero más allá de estos principios, hay otros que surgen de otros artículos que, si bien no los menciona expresamente, la doctrina se ha encargado de señalarlos. Por eso decimos que la enumeración que hace el artículo 4 de la Ley General del Ambiente no es taxativa, es meramente enunciativa. Entonces, esos principios son los generales, digamos, los macros, pero después hay otros principios contenidos dentro de la misma normativa. Otro punto a señalar, que lo marca la doctrina también, es que estos principios
son principios que se van ayornando con el correr de los años, es decir, van evolucionando y no dejan no son un supuesto estático, sino que se van adaptando a las nuevas realidades que propone tanto la tecnología como la aceleración, digamos, de la globalización. Por eso vamos a ver que algunos principios van a tener una visión o tuvieron una visión hace muchos años que hoy tienen otra, digamos, o que tienen otra aplicación diferente, o que la misma jurisprudencia los puede aplicar de un modo evolutivo, si se quiere, desde la base de la evolución. El primer principio que marca la ley es el principio de congruencia. ¿Qué dice este? La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley, y en caso de que así no lo fuera, este prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga. Uno de los problemas más complejos hoy del derecho actual es la multiplicidad de normas sobre un determinado punto. O sea, ustedes van a ver que van a tener un caso y es muy poco raro, digamos, que sea una sola ley o un solo artículo el que se aplique, digamos. Generalmente hay conflicto normativo y tenemos muchísimas normas de aplicación. Si a eso le sumamos que es un país federal, vamos a tener que determinar qué norma se aplica, cuál es la regla que rige, cuál es el principio, etc. Esto se complejiza aún más muchas veces en el tema ambiental, porque además de que tenemos esta dispersión, tenemos los conceptos de presupuestos mínimos a nivel nacional, después tenemos las normas complementarias a nivel provincial, después dentro de las mismas provincias, a través de sus constituciones, han delegado competencias ambientales a los municipios, entonces también vamos a tener ordenanzas, etc. Entonces tenemos muchas normas. A modo de ordenar ese caos normativo, si se quiere, o ese vacío en el que nos encontramos, la ley de presupuestos mínimos viene a establecer un principio, digamos, que es base para cualquier conflicto que ustedes tengan ambiental, digamos. Este principio dice que si la ley establece el principio de congruencia y fija una regla de precedencia lógica. En caso de conflictos de fuentes, el juez debe aplicar de modo prevalente el que tutela al bien ambiental, digamos. No hay otro modo de interpretación. El principio de congruencia dicta esto. Por eso también, no solamente al juez, sino que en caso de que un intérprete tenga que realizarlo, siempre tiene que primar lo que refiere al ambiente, digamos, en este sentido. Y también al legislador, digamos. Toda la legislación va a tener que establecer en este punto, adecuarse a la ley ambiental, tanto la provincial como la municipal. ¿Qué pasa si no es adecuada? Bueno, esto también ha llevado a muchos conflictos, pero bueno, en este caso estaríamos hablando de una norma inconstitucional. O sea, tenemos una norma que viene un presupuesto mínimo. Bueno, en ese caso ya sería una norma que está por fuera de la Constitución. En segundo lugar, tenemos el principio de prevención. Este es uno de los principios claves del derecho ambiental. Y va de la mano con otro principio, pero a la vez, que es el precautorio, pero a la vez tienen que distinguirlos bien. Este dice que la causa y la fuente de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. Este principio, el énfasis preventivo es uno de los caracteres peculiares del derecho ambiental. Según este principio, cuando hay una actividad que pueda causar daño al ambiente, porque así lo enseña la experiencia, se deben tomar todas las prevenciones posibles para evitar o amortiguar el daño. ¿Cuál es la herramienta más usada en este sentido? Bien, la evaluación de impacto ambiental, que esto lo vamos a ver más adelante. La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento administrativo en el cual justamente se determinan los daños ambientales que puede causar un proyecto y se trata de amortiguar los efectos, se trata de analizarlos para autorizar o no la actividad. Es previo siempre, digamos, al emprendimiento.
Esta es una de las herramientas que más uso hizo de este principio de prevención, que es un poco el eje, digamos, del derecho ambiental. En un tercer lugar tenemos el principio de precaución o precautorio, que también es el principio eje del derecho ambiental y uno de los que le da mayor autonomía. ¿Qué dice este? Cuando haya peligro, daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Este principio tiene relación con el principio preventivo, pero no tanto. ¿Por qué? Porque en el otro caso estamos hablando de certeza de que hay una certeza de que ese emprendimiento va a causar daño. La práctica lo requiere. Acá no tenemos certeza absoluta, no tenemos ningún estudio, digamos, claro para determinar, o certeza científica para determinar si un determinado proyecto, un determinado acto puede causar daño. Lo que manda hacer este principio es que si hay un emprendimiento, un proyecto, un acto que pueda causar daño, pero que no se sabe, no hay información o certeza, no puede ser usado eso de excusa para no tomar medidas adecuadas, digamos. No puede ser un dejado de lado solamente con el argumento de que no hay certeza científica de eso. Es más, la ley ambiental nuestra, la de Argentina, va más allá de la Convención de Río que exigía, por ejemplo, certeza científica absoluta. Acá tenemos solamente certeza científica de algo que pueda causar daño, que se sabe que puede causar daño. No tenemos certeza científica, pero puede ser posible. Entonces, para esto se ha utilizado este principio. Se ha utilizado muchísimo en lo que hace a las medidas cautelares, porque justamente el análisis de las medidas, por ejemplo, de suspensión de un determinado procedimiento, se basa en esta cuestión ambiental. Tenemos, por ejemplo, tenemos un pozo que se sabe que está derramando un líquido, pero no tenemos certeza de qué es ese líquido, digamos. No se puede saber, no se puede terminar. Los laboratorios tardan mucho tiempo en analizarlo. Bueno, hay que va a ser un juez, por ejemplo, que le meten eso. Le mete una medida cautelar y le dicen reservar. Un juez puede decir, no sé qué es el líquido, la verdad que no se sabe si daña el ambiente, porque no hay certeza científica, no hay informes, parece que hay hidrocarburos, pero no se sabe bien, no se sabe bien la incidencia sobre el suelo, etcétera. Bueno, no voy a hacer lugar a la medida por esto. No puede decir eso. Lo que tiene que decir es, en función de este principio, no hay certeza científica absoluta, pero hay peligro de daño grave porque está afectado el recurso suelo, porque tenemos poblaciones cercanas, porque tenemos chacras, por ejemplo, alrededor. Bueno, entonces yo voy a hacer uso de este principio de otorgar la medida cautelar, pero, pero bueno, cuando tenga certeza científica lo corroboraré, pero no puedo usar el otro argumento. Entonces este es un principio eje del derecho ambiental que lo tienen que tener en cuenta. Otros principios, bueno, tenemos el principio de equidad interjurisdiccional, los responsables de protección de velar por el uso y gozo apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. Este principio tiene 3 dimensiones, explica ahí Carlos Aníbal Rodríguez. La interterritorial, los países y organizaciones pueden ser los responsables del destino de la humanidad y primar los intereses superiores de la raza humana y de su medio natural. La intergeneracional, por otro lado, no tenemos derecho a usar los recursos naturales y en especial el llamado capital natural solo para nosotros, sino tener en cuenta la generación futura, y la jurídica, del cual van a provenir las diferentes responsabilidades en defensa del ambiente. Después tenemos el principio de progresividad. Este principio dice que los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual a través de metas interinas y finales proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos. Este principio de progresividad responde a una idea de temporalidad, de involucramiento paulatino, de adaptación, digamos. De este principio derivan 2 principios según Cafferat.
Por un lado, el principio de proporcionalidad referido a la razonabilidad en los tiempos. Las medidas ambientales deben ser adecuadas en función de los tiempos. Y en segundo lugar, la gradualidad en la toma de decisiones ambientales. Esos dos subprincipios, o aplicaciones, mejor dicho, de este principio de progresividad se derivan de esta cuestión. Hay un principio que la doctrina ha encontrado vinculado a este, que se llama el principio de no regresión. Este principio dice que las leyes ambientales no pueden ir más atrás, no pueden retrotraerse en términos ambientales. Es un debate interesante esto, digamos. La doctrina mayoritaria dice que este principio de no regresión no es lo mismo que el principio de progresividad. Por ejemplo, Leila Devi es una de ellas, que dice que no es lo mismo. Digamos. Una cosa es el principio de progresividad y otro este principio de no regresión en términos ambientales. Este principio de no regresión, por ejemplo, se había hecho utilizado por ahí en el debate público. No sé si recuerdan cuando se habían derogado las leyes o la posibilidad de explotar determinadas minas con cianuro en Río Negro, y que después, bueno, fueron derogadas esas normas. Entonces, también te habla este principio de que eso afectaba al principio de no regresión en términos ambientales. Bueno, para ponerles un ejemplo, digamos, en este punto. Pero en principio, justamente vale la redundancia, el principio de progresividad lo que dice que todas las metas ambientales que un Estado vaya a tomar, o una decisión, digamos, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, tienen que ser adecuadas y progresivas. Después tenemos el principio de responsabilidad. Este principio dice que el generador de efectos degradantes del ambiente actual y futuro es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que corresponden. Este es un principio importante a la hora de deslindar responsabilidades. Apunta a reforzar la idea de internalización de costos ambientales, sobre todo en cabeza del generador. Se utiliza mucho, por ejemplo, en lo que hace a la responsabilidad ambiental civil, pero también la administrativa, de que quien causa el daño debe responder incluso de modo actual o futuro. Sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que corresponden. Ahí hay un subpunto, por ejemplo, esto al margen, digamos, que el principio de responsabilidad se había instrumentado en su momento en la Convención de Estocolmo para diferenciar la responsabilidad de los países, digamos, que todos tenían responsabilidades en materia ambiental. En 1992, en la Convención de Río, que es el otro hito importante a nivel internacional, ya los países en desarrollo dijeron, bueno, no es lo mismo nuestra economía que la economía de las superpotencias. Entonces vamos a sentar otro principio que implique, digamos, cumplir los objetivos ambientales, pero también propugnar el desarrollo económico. Entonces ya se empezó a hablar del principio de responsabilidad común, pero diferenciada. Entonces las metas ambientales iban a ser diferentes según sea un país económicamente industrializado, en desarrollo, de aquellos países ya desarrollados, que ya son potencia, que ya tienen una economía y que ya pueden cumplir de otro modo el ambiente. Después tenemos el principio de subsidiariedad, que dice que el Estado Nacional, a través de las distintas instancias de administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares y la preservación de las protecciones ambientales. Este principio tiene dos aspectos, uno positivo y otro negativo. El positivo implica que el Estado Nacional tiene la obligación de colaborar. En tanto, la intervención de la autoridad nacional debe ejercerse cuando sea necesario. Y el segundo, el aspecto negativo, es que la autoridad nacional debe abstenerse de asumir funciones que puedan ser cumplidas eficientemente por los particulares. Está dirigido más que nada, digamos, a la administración nacional, como vemos, y su involucramiento. Después tenemos el principio de sustentabilidad, que especifica que el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente
de manera tal que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. Bueno, acá estamos hablando de dos conceptos que han sido recogidos por nuestra Constitución. Por un lado, el desarrollo humano y el desarrollo ambiental, que dentro del artículo 21 se ejemplifican y están. El concepto de desarrollo sustentable, este que habíamos visto en anterior clase, que por ahí también lo van a ver con profundidad, es este que implica el desarrollo económico, pero con el cuidado del ambiente, es una síntesis, digamos, de los dos, del desarrollo y el cuidado del ambiente. Fue instrumentado por primera vez en el informe Brundtland, en 1988, creo, 1987, y después fue introducido específicamente. Y que marca un punto importante, digamos, al hablar de la economía y de la explotación. Está dirigido profundamente, digamos, a cómo se desarrolla un Estado. Por ejemplo, lo vimos por ahí en el marco de la Constitución de Neuquén, que la Constitución de Neuquén, después del 2006, pone al desarrollo sustentable y a la planificación como las herramientas a partir del cual se va a desarrollar económicamente la provincia. Es importante, digamos, que una Carta Magna provincial diga, toda la economía va a estar ajustada, digamos, a esta pauta o a este principio. Lo van a haber seguido esto de desarrollo sustentable. Bueno, después tenemos el principio de solidaridad, que dice que la nación y los estados provinciales se harán responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos. Que un poco parte de la premisa de los recursos compartidos. Tenemos un montón de ejemplos alrededor. Nosotros, tanto Neuquén como Río Negro, estamos unidos a través de ríos. Tenemos después la geografía nacional, especifica un montón de recursos. Y este principio de solidaridad un poco propugna la buena fe y a la vez la responsabilidad, digamos, de aquellos efectos que se causan en un río. En la parte de aguas, creo que si mal no recuerdo, vamos a ver bien, o vamos a citar lo que refiere al caso de Mendoza y La Pampa con el río Atuel, un caso por ahí paradigmático de esta cuestión de solidaridad, en este caso en el recurso agua. El principio de cooperación, que es el último de los principios que cita este artículo, dice que los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional. El tratamiento y mitigación de la emergencia ambiental de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta. Bueno, este principio también apunta y tiene relación con el anterior, con la solidaridad, y parte de la premisa de la cooperación como la base de la gestión de recursos naturales compartidos, sea entre el Estado Nacional y las provincias, sea entre las provincias, digamos, entre sí. Es un principio que se utiliza por ahí en estas cuestiones. Saliendo del artículo 4, la doctrina encontró en el artículo 5 de la Ley General del Ambiente un principio que ha denominado principio de integración de políticas sectoriales. El artículo 5 dice que los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley. Este principio parte de un dato que revela nuestra geografía, registra un montón de jurisdicciones y de organismos ambientales. Generalmente son las subsecretarías. Bueno, en Neuquén está la Subsecretaría de Ambiente, en Río Negro está la Secretaría de Ambiente, pero en principio lo que trata de apuntar este principio es que todas las políticas, digamos, todos los organismos, sean o no ambientales, adopten, digamos, integren la materia ambiental. Que una decisión, por ejemplo, de obras públicas tenga integrada la cuestión ambiental, o por lo menos tenga la coordinación o tenga un informe, digamos, en ese punto ambiental, que tenga una relación en este sentido. Entonces, por eso se ha creado este principio, digamos. Después tenemos el principio de la realidad ambiental, que está en este largo artículo. No es necesario que lo conozcan. Yo siempre digo, los artículos no es necesario que lo tengan de memoria, sino el concepto.
acá, este artículo 10 está incluido dentro de lo que refiere al ordenamiento ambiental, que es otro de los instrumentos o institutos de gestión ambiental. El principio de la realidad, que es un principio rector, pone el acento en la realidad ambiental local, regional, nacional e internacional como condición para eficacia o aplicación de la normativa. No sé si ustedes recuerdan el principio de la realidad en derecho laboral, que implicaba correr el velo y conocer la relación jurídica de fondo más allá de la forma. Bueno, este principio de la realidad lo que busca es un poco salirse de una uniformidad normativa ambiental, digamos, lo que hace el velo, digamos, de lo que es en general, y conocer las particularidades de cada jurisdicción para aplicar la normativa ambiental. Esto es interesante por ahí en la materialización de las políticas ambientales. Muchas veces pasa, por ejemplo, de que se quiere regular una actividad en determinado, se quiere legislar sobre determinado recurso en una ciudad que está al sur del país, por ejemplo. Y dicen, no, hay una normativa muy buena que se puede aplicar, se puede copiar y pegar prácticamente y hacerlo. ¿De dónde es? No sé, de Catamarca, por ejemplo, de Jujuy. Y no, son dos cuestiones totalmente distintas, digamos. Está bien, hay cuestiones ambientales comunes, pero no va a funcionar igual, no va a ser lo mismo y no va a ser aplicable tampoco una legislación de una geografía totalmente diferente como la del norte de Argentina a la que hace el sur. Cada lugar tiene sus singularidades y sus particularidades. Entonces, por eso mismo, tanto, este es un ejemplo que les puse, pero tanto eso como las interpretaciones que se hagan tienen que tener en cuenta este principio de la realidad ambiental para ser factibles y para ser aplicables. Bueno, en este punto acá yo les propongo cortar y vamos a seguir para que no sea tan largo en el próximo, en un próximo bloque para hablar ya de los principios jurisprudenciales.